Sí. Bueno, buenas noches. Bienvenidos al Ateneo, a vuestra casa, en nombre del presidente Aníbal de la Torre, de la Junta Directiva. Por supuesto, nuestro agradecimiento siempre al Ayuntamiento de Palma del Río por patrocinar nuestros eventos, así como a la firma Coare. Hoy es, sin duda alguna, un día muy especial para esta casa. Vosotros sabéis que yo suelo hablar sin papeles, pero yo ante Antonio Manuel no lo hago, no me atrevo. Así que he decidido que lo mejor es que lo escriba después de una larga reflexión y lo pueda decir aquí ahora delante de este público que te quiere y de ti que te estimamos como amigo y compañero ateneísta. Antonio Manuel, la luz que fuimos, el hombre, su tiempo y su contexto social. Podría leerles el currículum vitae de Antonio Manuel Rodríguez Ramos, pero no lo haré. Yo quiero hablarles del hijo de Juan Rodríguez Luján, el latonero, como ya lo fuera su bisabuelo, y el hijo de Rafi Ramos, la hija de Antonio Ramos, el carbonero. Nacido en Almodóvar del Río, donde el Guadalquivir rodea un cerro, en el barrio de la iglesia, en los pisos del campanero, cerquita de la parroquia y de su colegio San Francisco Solano, el convento. Una infancia compartida con su hermano Juan, y sus hermanas María Ángeles y Rosa, Rosemary. Y el pequeño Tomané, su nombre de infancia, creció por las calles y plazuelas de un humilde pueblo blanco, donde en un cerro negro un aristócrata tiene un castillo. Mientras el niño juega a las bolas, el trompo, la lima y a recoger ramas de olivo para las candelarias. Una infancia de leyendas, cánticos, nanas, juegos, diversidad familiar y social. Un niño despierto al conocimiento, escuchando atentamente a su maestro don Manuel Vizuete. Palabras, ideas, sueños que el maestro dibuja en el aire. Y aquel pequeño va descubriendo inocentemente que la abuela Rosario Rochel guarda silencios de dolor contenido para sacar adelante a sus 8 hijos. Que el abuelo Antonio Ramos Palomares, el carbonero, dicen que de joven fue anarquista, que luchó en la guerra, que se fue a la sierra, que fue preso por defender a esta tierra y penó la pena en el penal del puerto de Santa María. Y entonces, en el niño Antonio Manuel cristalizó la memoria que llaman histórica y que para él tenía nombre propio, clamor de un pueblo por sus minorías siempre oprimidas, moriscos, sefardíes y ahora demócratas revolucionarios de utopías. Antonio Manuel, nacido en el año del Mayo francés, tras cursar la EGB, inicia su sendero de futuro en la joven Universidad Laboral de Córdoba. Y siempre el mismo camino, por la vega del Guadalquivir, donde duerme el olvido, Medina Azahara, los Jerónimos y las ermitas de Belén y los campos de naranjos y trigo. Solo así nacen los poetas, las diferentes miradas sobre el lugar del alma, la tierra, la poesía. El desmayado vuelo de las cigüeñas, ópera prima, sobrevolando la facultad de Derecho. Quien pudo ser hombre de ciencias puras, se enamoró del derecho social, del andalucismo vital, de la música, de la literatura. Buscando en Blas Infante la palabra más pura, la más comprometida con el ser andaluz, la luz del sur, la voz del Ateneo, la rondalla y el laúd, el pantalón azul, los premios Mujeres de Luz, a la albañila, a la viuda de guerra, mujeres a las que susurrarle canciones de amor en un alarde del grupo indie de Neuf, una historia musical entre cortos y documentales de cine.
La banda sonora del amor vivido y comprometido la encontró en Elia, la mujer de su vida, la madre de Liberto Manuel y Elia. Si un día a tu abuelo el libertario no le dejaron que sus hijos se llamaran Flor y Nardo, alzaste tu rebelión afectiva con dos nombres que lo dicen todo: Liberto y Elia, libertad y amor. Y el hombre multidisciplinar, ciencias, letras, deporte, tenis de mesa, pasiones, bética, viva el Bettyman que pierda, y potaje en la peña, encuentra la sencilla felicidad en los más próximos amigos, compañeros y familia. Domingos de arroz y conversación de dominó, y dominar la memoria delicada de un padre que está y va perdiendo recuerdos en el alma dormida del Alzheimer. Pero lejos de sucumbir, conversas con el hombre que va contigo y con todos tus amigos en esas cartoon room, caminar y conversar de días infinitos, caminar con los compañeros de castaña y castañuelas, por arroyos y ríos, por senderos en medio de la sierra. Y así el hombre en la fragua de la vida golpea palabras, dichos, giros, versos, música, cante, solea y peteneras y reivindica flamenco, arqueología de lo hondo. Cante de nuestra tierra, Dios hecho flamenco, ole, ojalá, y libertad en cante y versos. Y hoy llegas a Palma del Río, al Ateneo, a aquel proyecto que te contamos en Almodóvar, Aníbal y quien te habla, y como puedes comprobar, vio la luz de la vida cultural. Manuel Alba, un jornalero, fundó el Ateneo de Almodóvar hace un siglo. Tú has participado en la fundación de la Federación de Ateneos de Andalucía y en la Fundación Blas Infante. Nos sentimos orgullosos de tu compromiso con la cultura, la memoria y la libertad. También has sufrido los puñales dolorosos de la política traicionera, que atraviesa el corazón de quien no ve la luz sincera. Y ahora nos vas a presentar tu última novela, que sigue siendo una mirada retrospectiva a una revolución decadente en 1009, cuando la ira y la intolerancia todo lo destruye. Y entonces mana de la sabiduría un libro. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz que a los hombres, alma de hombre les dimos, un hombre y un libro, la luz que fuimos. Antonio Manuel. La luz que fuimos, es la luz que somos, es la luz que soy. Y por la misma razón que cuando salgáis por la puerta y miréis al cielo, y seguirán brillando estrellas que hace miles de años que se apagaron, la luz de la memoria de nuestras abuelas y de las madres de nuestras abuelas todavía sigue viva, de las paredes encaladas de los patios, en el aroma de las bugambillas, la canela y clavo de nuestros dulces. A pesar de que siempre haya habido alguien que haya querido apagar esa luz. Yo no sé si conocéis la leyenda de la serpiente que quería comerse una luciérnaga. La luciérnaga le dice a la serpiente: ¿pero por qué me quieres comer si yo no formo parte de tu alimento? Y entonces la serpiente le dijo: porque tu luz me molesta. Y es verdad que a muchos les suele molestar la luz, porque la luz, esa que nos ilumina en este patio tan hermoso, está hecha de diversidad. Porque no existiría la luz blanca sin el morado, sin el rojo, sin el azul, sin el amarillo, sin el verde. En realidad, a los que le molesta la luz, lo que le molesta es la diversidad.
Y yo les voy a hablar de un momento de nuestra historia, lo voy a repetir muchas veces durante este rato, de nuestra historia, donde la diversidad era un tesoro y no era un problema. Donde la diversidad implicó la coexistencia. Y no podéis ni imaginaros qué tipo de coexistencia. Porque fijaros, les voy a hablar de la Córdoba del siglo XI. Y aunque os sorprenda, se parece mucho a la Córdoba del siglo XXI, pero muchísimo. En aquella Córdoba del siglo XI había diverso, por ejemplo, de piel. Lo había negros y muy negros. Porque quiero que sepan que hubo negros antes, durante y después de Al-Ándalus. Y hubo muchos negros en Al-Ándalus. También hubo muchos negros después. El 20% de la población de Sevilla, de Córdoba o de Granada en el siglo XVI y XVII eran negros. Y quiero que también sepáis que no se los tragó la tierra, que los negros siguieron y siguen aquí. Pero también lo hubo rubios y muy rubios. Por ejemplo, nuestros califas. Todos los califas cordobeses, sin excepción, todos sin excepción, eran rubios o pelirrojos con los ojos azules. Sin excepción. Les repito, todos. Y todos sin excepción eran hijos de mujeres vasco-navarras. Todos sin excepción. Hace poco, hoy lo han publicado casualmente, escribí un artículo que se llamaba literalmente así: ¿por qué Lamine Yamal es español, pero Ixán II era moro? Resulta que Lamine Yamal, para quien no le guste el fútbol, es un chaval que juega en el Barça, que tiene 16, poco más de 16 años, que lleva en su zapatilla el código postal de su barrio en Mataró, que es donde nació y donde vive, y las banderas de sus padres, que son, creo que es marroquí y Mauritania. Y cuando metió el gol, se abrazó a un chaval que es Nico Williams, que es un negro vasco, de padres de Ghana, que tuvieron que atravesar todo el desierto y media África para saltar la valla de Melilla. Y los dos juegan en la selección española y los dos son españoles, y uno se llama Lamine Yamal y otro se llama Nico Williams. Bueno, pues quiero que sepan que Ixán II, el califa cordobés, era un poco rechoncho, rubio, con flequillo, no tenía turbante. Cuando hacemos el imaginario de los califas andalusíes, todos pensamos que es como Julio Anguita, ¿no? Así con la barba y con un turbante. Tenían flequillo, además tenían flequillo. Pues Ixán II, imaginaros, está mucho más cerca de Brad Pitt que de Sandokan. Pero este en concreto era un poco rechoncho, pero era rubio con los ojos azules. Su padre era Al-Hakam II, que era algo pelirrojo. Y era el que no tenía los ojos azules, los tenía morenos porque lo había heredado de su madre, que también era vasco-navarra. El padre de Al-Hakam II es Abderramán III, que vuelve a ser un rubio pelirrojo, de nuevo con los ojos azules. Y su madre es vasco-navarra. Bueno, pues Ixán II no es hispano por ser rubio con los ojos azules, no. Ni es hispano por ser hijo de una madre vasco-navarra, no. Es hispano porque era de Córdoba. Y porque su padre era de Córdoba. Y porque su abuelo era de Córdoba. Y porque su bisabuelo también era de Córdoba. Y sin embargo, lo hemos extranjerizado, y de eso voy a intentar explicar gran parte de esta charla, para que incorporemos todo eso que estoy diciendo también en nuestra historia. Así que en el siglo XI sí, lo había diverso, muy diverso, de pellejo afuera. También lo había diverso de pellejo adentro, porque lo había musulmanes, hola, ¿qué tal? Lo había musulmanes, por supuesto, pero también lo había cristianos mozárabes, lo había judíos sefardíes y lo había no creyentes, lo había no creyentes, que eran los cafres. Sabéis que la palabra cafre viene del árabe kafir, que significa literalmente no creyente. Lo había distinto de las procedencias, porque cuando dicen, habían árabes, mira, perdona, claro que había un potencial número de personas que llegaron de algún lugar de Arabia, pero había norteafricanos, había bereberes, había eslavos del norte, pero por encima de todo, ¿sabéis lo que había? Cordobeses.
Lo que siempre habían existido, los cordobeses. Cuando penséis por un momento en que Córdoba fue la capital de la Bética y que tenía el segundo teatro del Imperio Romano, el segundo, en el que cabían aproximadamente entre 20.000 y 25.000 personas, esos 25.000 personas que estaban en el Teatro Romano de Córdoba no eran romanos, ¿sabéis qué eran? Cordobeses. Exacto. Vamos aprendiendo a una gran velocidad, ¿eh? También lo había diverso en la forma de hablar. Interesantísimo. Había diverso en la forma de hablar. A mí muchas veces me preguntan, ¿qué se diferencia el norte del sur peninsular? Yo digo, históricamente, en que el norte siempre fueron reinos sin ciudades, y el sur peninsular siempre fuimos ciudades sin reino. Esa es la gran diferencia. Ciudades importantes. Y en esas ciudades se hablaba, porque tendríamos que comunicarnos los unos con los otros, había una o dos lenguas vehiculares, pero en el norte no. Entonces, cuando hablen de las taifas, siempre tenéis que decir las taifas, las del norte no. Claro, porque había un reino de Galicia, un reino de Asturias, un reino de León, un condado de Barcelona, un reino de Aragón, pero de ahí para abajo, todo eso era el Andaluz. Y ahora en el Andaluz, ¿qué se hablaba? Fijaros, cuando llegan y se forma el Estado andalusí progresivamente, ¿no? Primero como emirato y luego como califato, pero cuando se forma, aquí la gente hablaría algo, ¿no? Pregunto. Claro, ¿y qué se hablaba? Aquí se hablaba un romance, que no es igual al romance que se hablaba en el norte. Mejor dicho, para dejarlo muy claro, no era igual a los romances que se hablaban en el norte, que eran diversos entre sí. Este romance es el romance andalusí, y era la lengua que hablaba el pueblo, y que era una derivación propia del latín. A mí estas cosas me encantan, si me permitid, aunque lo voy a hacer brevemente, pero quiero compartir con vosotros algo muy chulo, muy chulo, muy chulo. Mirad, se encontró en el sudeste de la península, por Portugal, un signario que se llama el signario de Espanca. Y resulta que eran gente que se puso a transcribir el alfabeto fenicio. ¿Por qué? Porque cuando le llega la literatura, le llega una especie de alfabeto y dice, voy a escribir en esto, dice, voy a utilizar los signos fenicios. ¿Y sabéis lo que le pasó? Que había sonidos nuestros, de aquellos nosotros de entonces, que no se correspondían con ningún elemento. Y tuvimos que inventarnos 3 o 4. Eso aparece en el signario de Espanca. Es decir, ya hace muchísimo tiempo resulta que hablábamos algo que no teníamos signos con que representarlo. Lo mismo nos pasa cuando llega a Roma. Cuando llega a Roma tenemos que aprender latín, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues con los sonidos que teníamos nosotros en la garganta. Por eso se reían de Trajano, por eso se reían de Adriano. Hay que ver qué casualidad que en vez de sentirse orgullosos se ríen, ¿no? O sea, la primera sensación es que se ríen. O por ejemplo que había Columela, el gaditano, describía nombres de peces que no existían en latín. ¿Qué pasa cuando llega el andaluz? Bueno, pues que teníamos nuestro propio romance. De ese romance quedan todavía muchas palabras, pero muchas, ¿eh? Por ejemplo, gazpacho. Gazpacho es una palabra que viene del romance andalusí. El gazpacho era una bandejita que se utilizaba en las primeras misas paleocristianas y claro, cuando iban para dar algo para la comunidad, uno daba un mendrugo de pan, otro daba cualquier cosa, entonces lo que había dentro de la bandeja era un gazpacho. Otra palabra que viene del romance, por ejemplo, horchata. Otra palabra que viene del romance, por ejemplo, alpechín. Aunque empiece por al, esto es interesantísimo, lo que ocurrió fue que a medida que se iba aprendiendo árabe, el árabe se iba mezclando con el romance y claro, surgió una lengua nueva. Esa lengua nueva es la algarabía, que era el árabe de Occidente. Algarb es Occidente, arabía, árabe, el árabe de Occidente. Y claro, palabras del romance acabaron teniendo el artículo del árabe. Por ejemplo, alpechín. Pechín significa negro, lo negro. O la comarca de los Alcores en Sevilla, Marina del Alcor. Cor es colina en romance. Pero voy a decir dos palabras que son chulísimas y no voy a olvidar nunca más en romance. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparadas? Es que son dos palabras chulísimas. Mira, son picha y chocho. Sí, sí. Vienen del romance andalusí. Y de hecho, chocho
Se pronunciaba algo así como xoxo, y a que no sabéis lo que significa. Significa salado. Por eso a los altramuces todavía le seguimos diciendo xoxo y saladito. Bueno, voy a pedir perdón al público asistente y voy a pedir perdón a quien me pueda estar escuchando ahora por las cámaras, porque voy a decir ya como el doble salto mortal y aquí hay una niña, tápate el oído, vida mía. Sí, porque voy a decir una palabrota, porque otra palabra que viene del romance es gilipollas. Gili significa vulva. Vulva. Chu era picha. En realidad, cuando tú decías ese insulto, estabas llamándolo algo así como hermafrodita, es decir, como que tiene vulva y picha a la vez. Y de ahí viene el insulto, y viene del romance. Entonces, advierto, me parece interesantísimo dejarlo ya, advierto esta tendencia que no sabemos de dónde viene, de negar nuestro pasado, y que reconoce que pueden venir palabras desde tiempo inmemorial y que de repente se olvida como si fuera un paréntesis en la parte intermedia. O sea, que podemos recordar horchata, gazpacho, chocho, picha, y sin embargo, bueno, pues, si hablamos el árabe, por supuesto, el árabe nuestro, la algarabía, hablamos el romance, dejó de hablarse en el siglo XII, en el siglo XII, hasta el siglo XII se habló romance, pero también se habló bereber, y también se hablaban las lenguas eslavas del norte, y también se hablaban las lenguas vernáculas de los negros. Pero también toda esa diversidad que estoy intentando explicar, al final siempre se ha reducido a la dualidad. Mirad, yo tengo tatuado aquí en la muñeca probablemente el símbolo que mejor represente a mi juicio Andalucía, ¿no? Que es la estrella de 8 puntas. La estrella de 8 puntas, que es el sol tartesio, que se replica después en los decorados de la Bética, cuando llega al Andaluz se impone un significado místico que a mí me emociona y me turba, es bellísimo. Veréis, el cuadrado simboliza los 4 elementos del cuerpo y a la vez simboliza los 4 elementos de la naturaleza. Cuando los 4 humores del cuerpo y los 4 elementos de la naturaleza se funden, se consigue la unidad. Es saber que tú perteneces al todo y que todo te habita en ti. Pero desde que se produce la expulsión del paraíso, el ser humano está condenado a encontrar esa unidad. Y entonces los 2 cuadrados están buscando permanentemente ese camino. Entonces la estrella de 8 puntas, que es el Naf Rahman, que se llama, está representando esa búsqueda hacia el infinito de la unidad, hacia lo grande, o la búsqueda hacia lo infinito, hacia lo pequeño. Y por eso las decoraciones de nuestra mezquita o de la Alhambra o de un patio está amparado en este mensaje tan hermoso de intentar buscar la comunión con la naturaleza, esa comunión que estamos rompiendo desde hace tantísimo tiempo. Pero en el fondo lo que intento decir es que toda esa diversidad al final se reduce a 2. Es la dualidad del amor y del odio, de la libertad y de la esclavitud, de lo bueno y de lo malo, de la luz y de la sombra, y del poder y de la sumisión, del poder y de la rebelión, del poder y de la utopía. Yo voy a hablaros precisamente de esta dualidad, porque hubo un momento en la historia de Córdoba, cuando Córdoba era ónfalos mundi, cuando Córdoba era el centro del universo, cuando Córdoba era el faro de la humanidad, cuando Córdoba era la Nueva York del siglo XXI o el París del siglo XVIII. Esa Córdoba del siglo XI, esa Córdoba consiguió derribar la tiranía y provocó la primera revolución popular de Occidente, la primera. Y abrió un periodo revolucionario que empezó desde el 1009 y que terminó en el 1031, en el que Córdoba se proclamó republicana. En el 1031 se proclama la primera república de Córdoba. Cuando yo hablaba con Julio Anguita y me decía Julio, Antonio Manuel, tenemos que luchar por la tercera república. Y yo siempre le decía, Julio, por la cuarta, Julio, por la cuarta. Claro, porque habíamos dejado de contar la primera,
que la tuvimos precisamente aquí, pero en esa manía de extranjerizar de nuestro pasado y negarle la importancia, llega un momento en que somos tan ignorantes de nuestra propia historia que no sabemos que una noche Córdoba durmió califal y amaneció republicana. Y todo comienza en el 1009, en esa fecha mágica que para mí es el gozne de la historia de la península. Hasta ese punto llego. Si fuésemos conscientes de lo que significó, la calificaríamos casi con la misma importancia que la Revolución Francesa. ¿Y sabéis por qué? Porque fue el pueblo, fue el pueblo el que se levantó contra la tiranía de los hijos de Almanzor. Así que les voy a hablar de Córdoba, de la Córdoba del siglo XI. Le voy a hablar de revoluciones, le voy a hablar de la revolución del 1009. Pero le voy a hablar, si este es el periodo más olvidado de la historia, le voy a hablar de las más olvidadas, del periodo más olvidado de la historia. Le voy a hablar de las mujeres de Al-Ándalus, porque esta novela, La luz que fuimos, está narrada en primera persona del plural femenino. Está escrito por las mujeres de entonces, por las nosotras de entonces. Y creo que de la misma manera que tenemos que rendir justicia a la labor, a ese tesón de rebeldía íntima de nuestras mujeres que han conseguido transmitir los saberes y los sentires de generación en generación, tenemos que recordar que en aquella época, y sin hacer presentismo, las mujeres tuvieron una importancia que en el resto de Europa no tenían. Y le voy a hablar también de amor, porque uno de los protagonistas que vivió esa revolución en primera persona y que aparece en mi novela de la mano de su protagonista, que se llama Paloma, María la Paloma, es Ibn Hazm. Ibn Hazm es uno de los intelectuales más importantes que han nacido jamás en la península. Nació en Córdoba. Nosotros no sabemos ni cómo se escribe. Pero Ibn Hazm escribió El collar de la paloma. El collar de la paloma es el tratado de amor más influyente de la literatura universal. Si lo hubiera escrito en Italia, en Francia o en Alemania, le dedicarían por entero este año y el año anterior, porque se cumplen exactamente 1000 años de que lo escribiera. Así que también le voy a hablar de amor y le voy a hablar de Paloma. Si me permitís, a partir de ahora le voy a hablar de Córdoba, revoluciones, amor, mujeres y Paloma. ¿Estáis de acuerdo? Vale. Pues empezamos por Córdoba. ¿Os parece bien? Por Córdoba la Llana. Ya sabéis que la palabra llana asociada a Córdoba como que no pega, ¿no? Cuando dice la gente Córdoba la Llana, digo, bueno, ¿será que no ha subido la cuesta de la feria, ¿no? La calle de la feria. O no ha subido la cuesta del Bailío. O no ha subido el Brillante. O no ha subido la Sierra. Mira, Llana, Sevilla, ¿no? Pero Córdoba no es llana. En árabe andalusí, al-Llana significa el paraíso. Córdoba al-Llana, Córdoba la Llana, es Córdoba el paraíso. Y así llamaron a Córdoba después de la expulsión y sobre todo los que se quedaron. Le voy a hablar de la Córdoba cuando Córdoba pudo ser un paraíso. Yo no quiero idealizar nada. Voy a dejar esto claro antes de seguir, porque me parece un punto determinante. Yo no vengo aquí a idealizar nada, ¿eh? Yo no vengo aquí a idealizar al Andalus, ¿eh? Que quede claro, ¿eh? No. Al-Ándalus tiene las mismas miserias que cualquier otro periodo histórico, el mismo. Pero lo que no voy a hacer es demonizarlo. Eso sí que no. Lo que voy a hacer es normalizarlo, naturalizarlo, incorporarlo como una parte de nuestra historia con total normalidad. Y sobre todo acabar con supremacismo estúpido. Si desde 1900 a 1950, fijaros, en solo 50 años, se han vivido en Europa la supremacista, la que tiene la civilización más importante, aquí en España y en Europa. Una guerra civil, 2 guerras mundiales, 2 monarquías, 2 dictaduras, una república. Oye, en 8 siglos todo fue igual. Si en 50 años pasó todo eso, en 8 siglos todo fue idéntico. Qué manía de embutir toda la historia andalusí en una caja de zapatos. Qué manía. Porque claro, al final no conocemos las huellas más importantes de nuestra historia. Por eso yo no vengo a idealizar ese periodo histórico, no. Pero lo que no voy a hacer es demonizarlo. Porque si me pongo a demonizarlo, ¿por qué no demonizo esta civilización supremacista que está tolerando, por ejemplo, genocidio a la vuelta de la esquina? O gente que se muere en la fosa común del Mediterráneo del Atlántico por cruzar en una lancha.
Pues bien, le voy a hablar de aquella Córdoba.